buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 21 de nuestro tutorial PostgreSQL y lenguaje SQL. Como verán, he cambiado el nombre del tutorial, puesto que hasta ahora solo hemos hablado del PostgreSQL y pues pensaba hablar de otras bases de datos luego, pero bueno, se iba a extender mucho el tutorial. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es terminar este tutorial y después empezar uno específico de MySQL y probablemente luego uno de Oracle. Entonces, este va a quedar ya bautizado PostgreSQL y lenguaje SQL. Bien, hoy hablaremos de procedimientos almacenados y vamos a hacer varias partes porque, bueno, es un poco largo. Y entonces, bueno, hoy comenzaremos con una parte sobre todo teórica y un pequeño ejemplo al final. Bueno, comencemos definiendo lo que es un procedimiento almacenado, que no es más que una función o un procedimiento que está almacenado dentro de la base de datos. Es un procedimiento que vamos a definir el usuario. O sea, digamos que la base de datos ya tiene funciones que nosotros usamos, pero digamos que es como extender el lenguaje y lo único de las funciones pueden ser generales a todas las bases de datos, y en cambio aquí nuestros procedimientos almacenados van a estar ligados a una base de datos en específico. Bueno, y en PostgreSQL podemos escribir estos procedimientos almacenados en distintos lenguajes. Por defecto, el lenguaje que viene instalado en el PostgreSQL es el PLPG-SQL, pero también podríamos programar con el PL-Perl, PL-TCL, PL-Python, PL-Java, PL-PHP, PL-Ruby, etc. La diferencia es que todos estos otros lenguajes no están instalados por defecto. Entonces, dependiendo de cuál lenguaje sea, algunos basta con habilitarlos y otros hay que instalarlos. Hay que instalar un módulo adicional que te permite programar en ese lenguaje. Bueno, nosotros hoy vamos a hablar del PLPG-SQL, que es el lenguaje, digamos, nativo del PostgreSQL. Y bueno, ese lenguaje PL-SQL es un lenguaje estructurado en bloques y como mínimo tendrá un bloque que es el principal, pero ese bloque puede tener varios subbloques. Y la estructura que va a tener un procedimiento almacenado es como se ve a continuación. Una etiqueta, después una zona de declaración de variables, que es opcional, todo lo que está en corchete es opcional, una parte de begin, que es lo que va a iniciar nuestra transacción, y una parte de end, que va a hacer el commit de nuestra transacción, y en el medio el código que va a ejecutar nuestra función. Fíjense que también podríamos agregarle la etiqueta de lo que está finalizando. ¿Qué ventajas tiene usar un procedimiento almacenado? Bueno, la principal es que el procedimiento almacenado se ejecuta dentro del servidor de base de datos. Esto pues redunda en que aumente el rendimiento de nuestra aplicación porque no va a haber un tráfico entre el servidor y el cliente llevando los datos para que el cliente los procese. Además, teniendo en cuenta que los servidores están especializados en el tratamiento de datos, entonces normalmente todo lo que se procesa en el servidor se va a hacer muchísimo más rápido que en los clientes. Otra cosa es que al tener la lógica directamente implementada en la base de datos, hace que los clientes sean más simples. Digamos, toda la lógica de negocio que tienen los procedimientos almacenados no tienen que hacerse en la parte del cliente, lo cual hace que los clientes puedan centrarse más en la parte de presentación e interacción con los usuarios, que es lo que tienen que dedicarse. Una última ventaja es que al estar centralizado toda esta lógica de negocio en la base de datos, si yo tengo muchas aplicaciones clientes que usan mi base de datos, todas ellas pueden hacer uso de estos procedimientos almacenados y eso evidentemente evita que se duplique muchísimo el código. Por hoy lo vamos a dejar así, no vamos a entrar en la sintaxis del procedimiento porque es bastante larga esa parte y no quiero extenderlo hoy, y así que hoy veremos unos procedimientos muy simples, solo para darnos una idea de la estructura del procedimiento y de cómo se usa. Y básicamente lo que vamos a hacer es un procedimiento que reciba dos parámetros enteros, que lo sume y nos devuelva un resultado. Pues yo he adelantado un poco, he venido a nuestro PostgreSQL, al de Beaver, perdón. He abierto nuestra base de datos y ya tengo preparado
el procedimiento y lo he hecho de dos maneras. La primera, el procedimiento va de aquí hasta acá. Tiene una parte de cabecera que es donde yo creo o reemplazo, si ya existo, una función. Este es el nombre que yo le voy a dar a mi procedimiento, se va a llamar suma. Los argumentos que va a tener, que dijimos que eran dos enteros, y lo que va a devolver. En este caso va a devolver un valor entero, que es la suma de los dos valores. Acá está la parte de declaración de variables, que como ven, de la que hablamos, que es opcional, pero bueno, aquí la tengo. Y lo que he hecho es que para cada argumento, el $1 y el $2 se refiere a mis argumentos de acá, he creado unos alias para poder manejar estos números que me están enviando. Entonces, número 1, le asigno lo que viene en el parámetro 1. Y a número 2 le asigno lo que viene en el parámetro 2. No es necesario decir el tipo, puesto que el tipo se supone que tiene que ser del mismo que estoy recibiendo. Y después, bueno, voy a declarar una tercera variable que me va a permitir almacenar el resultado. Luego comienza mi procedimiento almacenado y lo que hace es el resultado, pues le asigno, fíjense la asignación en el PLPGSQL es 2 puntos igual. Entonces parece un poco a la asignación que había en el lenguaje Pascal, un lenguaje bastante antiguo. Esto es igual a número 1 más número 2. Y retorno el resultado y termina nuestro lenguaje PSQL. Y al final hay que agregar esto, que es una parte que ya explicaremos en el próximo tutorial. Porque esto, bueno, acá se ve sencillo, pero esto tiene varios parámetros que hay que agregar. Entonces, si ejecuto esto, se me está creando el procedimiento. Si yo vengo acá en funciones, voy a dar acá refrescar y fíjense, se me ha creado la función suma. Y aquí puedo ver un poco el detalle. Los parámetros que recibe, bueno, no tiene dependencias. Acá me da las propiedades, quién es el propietario, en qué lenguaje está hecho, qué valor retorna. Bueno, nada más. Las estadísticas y las banderas. En este caso, pues, sí dice que es un procedimiento volátil. Los permisos, en este caso, para dar permisos de quién puede ejecutarlo. Y aquí el código fuente de mi procedimiento. Que, bueno, fíjense que es lo mismo que acabo de escribir. Si quiero ejecutarlo, pues tendría que llamarlo. Una forma de llamar sería así. Y entonces, si yo le doy select 1, 3, debería devolverme 4. Vamos a comprobarlo. Ejecuto y me dice suma, que es el nombre del procedimiento, 4. ¿no? 1 más 3. Bueno, básicamente así es como funciona este procedimiento almacenado. Acá lo he hecho de una segunda manera, que es muy parecida a la anterior. Lo único que acá, en vez de poner solo los tipos de datos que recibe, además también les pongo el nombre para la variable. Entonces, número 1 integer, número 2 integer, que retorna un integer, esto es lo mismo. Entonces acá en la parte de declaraciones ya no es necesario los alias. Acá hago mi operación, devuelvo el resultado y la forma de invocarlo es lo mismo. Para variar el resultado vamos a poner así. Si ejecuto esto me va a dar, bueno, vamos a ejecutarlo, a crearlo. Entonces, al hacer esto, si vengo acá y voy a mi código fuente, fíjense que no ha sido reemplazado todavía. Porque probablemente tengo que refrescar. Voy a renovar. Hago el clic y ahora sí. Fíjense que el código ha sido reemplazado. Ha eliminado el que había y ha creado este nuevo. Y si ejecuto, voy a tener el número 6, que es precisamente el resultado de la suma que envié a hacer. Y bueno, por hoy creo que tenemos suficiente y continuaremos con esto en el próximo tutorial. Les habló Rafa. Si les gustó el contenido presentado, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar todas las notificaciones para que estén al tanto de futuros trabajos.